El polvo rodaba como humo sobre las llanuras, y una joven apache corría descalza hacia una solitaria cerca del rancho al amanecer. Detrás de ella, 4 jinetes cortaban la luz del sol, los cascos de sus caballos golpeando con fuerza, los rifles descansando despreocupados sobre las monturas. Tropezó, pero no se detuvo, y sus ojos seguían mirando el molino de viento como si pudiera devolver el tiempo. Un hombre de sombrero oscuro esperaba, con un poncho pesado colgando, una mano cerca de una funda gastada y la otra inmóvil. Ella llegó a él, jadeando, y susurró, «Por favor, sálvame». Mostró entonces muñecas magulladas, marcas de cuerda, polvo fresco en la piel. Los jinetes aminoraron, se recostaron en las monturas con sonrisas anchas, y uno la llamó como si fuera pago, como si fuera solo una mula en una mesa de cartas a millas de distancia. El pistolero sin nombre la miró una vez, los miró a ellos otra, y por un latido sus dedos se apartaron de la empuñadura. Se oyeron las tablas del rancho crujir, el viento suspirar, y los hombres en el polvo pensaron que no se metería. Entonces hizo lo impensable. Se alejó de su arma y caminó directo hacia los rifles. Manos vacías primero. Antes de que ese polvo se levantara, su propio hermano había apostado, perdido y vendido su nombre a hombres que no perdonan. Ella lo había oído en un susurro y huyó sola al desierto. Su nombre no importaba a los jinetes, pero a ella sí, porque era lo último que su madre le había dado antes de que el ejército les arrebatara el valle para siempre. Tenía un hermano mayor que una vez fue valiente, pero el hambre y el whisky barato lo cambiaron hasta que las cartas se volvieron su iglesia y ganar su oración cada noche. En un pueblo fronterizo de edificios de pino toscos, repartía alparao para mineros y aprendió que una sonrisa puede ocultar un cuchillo, y que la deuda puede crecer dientes muy rápido. Una noche fría la olla se volvió contra él y trató de farolear con dinero que no tenía. La mesa se quedó en silencio y luego peligrosa para todos. Los que cobraban no eran simples jugadores, cabalgaban en manada cobrando notas con puños y rifles. Se llamaban hombres de negocios mientras se reían de los hombres de ley cada día de mercado. Le ofrecieron una elección, pagar al amanecer o pagar en carne. Sus ojos se posaron en las cuentas de su hermana como si ella ya se hubiera ido por sus manos descuidadas. Ella lo oyó a través de una puerta agrietada cuando la lámpara estaba baja, y el hermano que amaba dijo que sí, esperando comprar después la culpa con otra jugada afortunada. Su estómago se hundió, pero su rostro permaneció inmóvil porque mostrar miedo en ese mundo invita a más crueldad. Y había aprendido el silencio de los mayores y de las tormentas en las llanuras abiertas. Tomó una pequeña manta, una taza de hojalata y 2 tiras de carne seca, luego se deslizó detrás del corral, pisando donde el ganado había aplastado cada huella en el barro al anochecer. Durante 3 días se movió como una sombra escondida en los arbustos, bebiendo de charcos amargos y dejando que el sol le quemara los hombros antes que traicionar su rastro a cualquier jinete. Por la noche escuchaba a lo lejos vítores y el tintinear de armas. Y supo que no venían a hablar. Venían a poseer y castigar a una fugitiva por deporte. Cuando se le acabó el agua, siguió una línea de aves hacia un molino de viento, rezando por encontrar un abrevadero. Solo halló polvo y a un hombre esperando en silencio. No parecía un predicador, parecía un problema que había aprendido modales, y cuando le ofreció una cantimplora, sus manos temblaron una vez y luego se calmaron. Ella no había planeado suplicar, pero la palabra salió igual, y en el momento en que la pronunció, el mundo se redujo a sus ojos y al polvo del escritor cerrándose con fuerza. El molino chirriaba sobre ellos, y la pila contenía una delgada cinta de agua que sabía a hierro. Bebió despacio, porque el miedo te hace tragar de golpe, y tragar de golpe te hace ruidosa en el campo abierto. El hombre miraba el horizonte, con el ala del sombrero baja, y escuchaba como si el polvo pudiera decir nombres. No preguntó quién era, preguntó cuántos jinetes y si llevaban rifles o cuerdas. Ella levantó 4 dedos y señaló sus muñecas, y la respuesta se asentó en su mandíbula como grava. Hace mucho se prometió no volver a jugar al Salvador, no después de que el último pueblo lo quemara. Aún así, le dio una tira de cecina y asintió hacia la sombra de la pared del granero. Cuando el primer disparo de rifle resonó,
No se inmutó porque fue solo un tiro de advertencia dirigido a su espalda. Los jinetes coronaron la loma y la vieron junto al molino y lo vieron a él como una mala sorpresa. Su líder llamó con cortesía, pero su voz llevaba hambre y dijo que la chica pertenecía a una deuda. El pistolero respondió con calma, diciéndoles que siguieran, aunque sus ojos no dejaron al dedo más cercano del gatillo. Se rieron, y un hombre se deslizó de la montura, acercándose como si quisiera tomarla del cabello. Fue entonces cuando la vieja funda crujió y el primer disparo vino rápido, bajo y definitivo. Un segundo jinete retrocedió con el rifle resbalando y su caballo giró hacia los postes de la cerca. Los demás se dispersaron buscando cobertura, disparando a lo loco, y las balas mordieron astillas de tablas secas y tierra dura. Se movía como un hombre contando latidos, y cada vez que disparaba, otra amenaza dejaba de moverse. Cuando terminó, 2 hombres yacían quietos en el polvo, y los supervivientes retrocedieron, maldiciendo su valor. Ella lo miró esperando un discurso, pero él solo recargó y miró más allá de ella hacia el sendero. Dijo, ahora tienen una razón. Y las palabras la golpearon más fuerte que el humo del rifle. Quiso darle las gracias, pero la garganta se le cerró porque ser salvada le daba tanto miedo como ser atrapada. Señaló su caballo de repuesto y le dijo que montara porque el crepúsculo traería más hombres y menos misericordia. Al dejar atrás el molino, vio la sombra del jinete muerto alargarse y comprendió que la persecución apenas comenzaba. Él no miró atrás, pero tocó el ala del sombrero una vez, como un gesto funerario, y ella lo siguió, rezando porque la próxima parada tuviera paredes que se mantuvieran en pie. Cabalgaron rápido, pero no muy lejos, porque el orgullo sangra más tiempo que una herida. Desde detrás de una cresta, el líder escupió polvo y juró que traería de vuelta a la chica o su grito. Un hombre apretó el brazo y dijo que el extraño disparaba como un marshal, pero se movía como un forajido que había enterrado amigos. Otro, más joven y más cruel, quería volver al atardecer y quemar el molino solo para dar una lección. El líder negó con la cabeza y le dijo que la venganza es un trabajo, no una rabieta, y los trabajos empiezan por las huellas. Siguieron huellas de cascos con una ligera marca de arrastre porque la manta de la silla de la chica se había deslizado y raspado la arena. Al mediodía encontraron sangre en la línea de la cerca y sonrieron, pensando que el pistolero por fin había fallado. No era su sangre, era la de un caballo, y el líder entendió que lo estaban guiando, no persiguiendo. Ordenó a 2 hombres que cortaran por lo ancho y envió a uno a cada rancho y puesto de comercio ofreciendo dinero por un nombre. Un arma sin nombre es la peor porque no puedes comprarla, no puedes avergonzarla y no puedes predecirla. Mientras tanto, el pistolero la mantuvo montando, manteniéndose bajo en los lechos secos y deteniéndose solo cuando el sol caía suave y rojo. Le hizo beber, luego comer, porque el pánico roba fuerzas, y la fuerza es la única misericordia que da el desierto. Ella intentó mirar atrás y él le sujetó la barbilla con suavidad, diciéndole, el pasado es ruidoso, pero nunca útil. Cuando le preguntó por qué arriesgaba su vida, dijo, nada, pero sus ojos llevaban un tipo de arrepentimiento cansado. Cerca del crepúsculo oyeron disparos a lo lejos, y supo que los jinetes estaban probando a la gente del pueblo, intentando comprar miedo con balas. Los desvió del camino principal y se dirigió a un pueblo minero muerto. Un lugar que los mapas olvidaron y que los hombres evitaban. Si podían alcanzar calles vacías y paredes sólidas, él podría elegir el terreno y las opciones en una pelea. Ella aún no lo sabía, pero él ya no huía. Estaba tendiendo una trampa e invitando a los lobos. Pensó en la risa de su hermano y se preguntó cuando el amor se convirtió en apuesta, porque esa pregunta dolía más que la sed. Él le dijo con voz como cuero seco que los hombres detrás de ellos ya no querían dinero, ahora querían posesión y prueba. Desde las colinas lejanas se levantó otra línea de polvo, y el pistolero contó jinetes por el ritmo de los cascos, luego apretó sus cinchas sin parecer asustado. La chica apretó las riendas y lo siguió hacia el silencio, donde las respuestas esperaban hoy. Viajaron por los lechos donde los cascos desaparecían rápido, y la luz de la luna hacía que cada piedra pareciera vigilante otra vez. Ella le preguntó su nombre 2 veces y él respondió con silencio,
como un hombre que lo había enterrado bajo millas de arena. Cuando dijo que era apache, él no pestañeó. Y esa calma le dijo que había visto sufrir a naciones antes también. Mantuvo el paso constante, pero vigiló las crestas porque una venganza cabalga más rápido que el hambre. En un arroyo seco le mostró cómo vendar cascos y cómo enmascarar el olor para los perros. Ella notó cicatrices en sus nudillos y un tenue contorno de placa en su abrigo donde antes hubo costura. Aquella noche, junto a una pequeña hoguera, lo oyó toser, y sonó a humo viejo y pulmones demasiado usados. Admitió que una vez llevó una estrella, luego perdió un pueblo por la codicia y nunca se perdonó por esa noche. Ella preguntó si había sido sheriff, y él dijo, los títulos no detienen balas. Solo las atraen gratis. A la mañana siguiente encontraron un campamento de traidores abandonado, y las huellas mostraban que allí se habían hecho preguntas duras el día anterior. Ella comprendió que los jinetes compraban miedo, y el miedo hace hablar a la gente honesta, incluso cuando no deberían. Su corazón tiró hacia atrás porque su hermano aún respiraba, y parte de ella quería respuestas de él en ese mismo instante. Le dijo al pistolero que podía volver, hablar con su hermano y acabar con esto sin más sangre en el camino. Él negó con la cabeza lentamente y dijo, la misericordia está bien. Pero la misericordia a un jugador se convierte en permiso para algo peor cada vez. No la llamó débil, la llamó humana. Y esa diferencia la hizo tragarse el orgullo en silencio. Al mediodía la línea de polvo volvió detrás de ellos. Y él escuchó los cascos contando 5, luego 8 sin mirar atrás. Eligió una nueva dirección hacia un pueblo minero muerto porque las calles vacías pueden convertirse en herramientas para la justicia. Mientras cabalgaban, ella estudió sus manos y vio que aún no temblaban. Tampoco estaba ansioso por matar de nuevo. Dijo que preferiría ahuyentar lobos, pero a veces hay que romper una mandíbula para detener a la manada. Ella preguntó qué planeaba, y finalmente le miró a los ojos, diciendo que dejarían de correr al atardecer en ese pueblo. Aparecieron los tejados abandonados, y el miedo subió porque los fantasmas no disparan, pero los hombres vivos sí desde los umbrales. Le dijo que confiara en el plan y en sí misma, porque ya había sobrevivido lo peor sin su ayuda. Ella sintió y por primera vez no se sintió presa. Se sintió compañera en tierra dura. Él inclinó el sombrero, revisó sus cartuchos y susurró que los lobos entrarían pronto y pagarían en su totalidad. El pueblo muerto yacía en un cuenco de colinas, tablas, ventanas grises, vacío, y la calle atascada de maleza rodante. La llevó al viejo salón porque su frente daba a la carretera y la parte trasera tenía callejones para escapar. Dentro, el polvo yacía espeso, un piano caído de lado, y un cartel de Se Busca aún colgaba de un clavo sobre ambos. La dejó junto a la barra y luego recorrió la calle solo, contando puertas, sombras y líneas de visión como deudas pendientes. Encontró una pequeña cárcel y sonrió una vez porque las barras de hierro pueden contener hombres, y el miedo puede contener más esta noche. Ella preguntó qué quería decir con eso, y él dijo que no matarían a todos. Dejarían una boca viva para que hablara claro. Eso le sonó mal. Aún así explicó, los muertos no aprenden, y los brutos vivos pueden difundir advertencias lo bastante rápido. Colocó linternas en 2 ventanas y dejó 3 oscuras para que los jinetes adivinaran mal y se dividieran afuera primero. Dibujó una línea en el polvo, mostrándole dónde agazaparse y dónde correr cuando silbara 2 veces. A ella no le gustaba esconderse, así que le dio un trabajo, vigilar el callejón trasero y cortar resinas si hacía falta. Rápido, le entregó un pequeño cuchillo, no para pelear limpio, sino para sobrevivir, porque la justicia murió temprano en estos lares hace años. Notó que mantenía el rifle bajo y el revólver alto, y entendió que el trabajo cercano llegaría pronto. Al caer el sol, se sentó con ella y finalmente dijo que había perdido a una mujer ante hombres como esos una vez. No dijo su nombre, pero su voz se quebró, y ella vio por qué había caminado hacia rifles con las manos vacías entonces. Le dijo que si él disparaba primero, lo llamarían asesinato, pero si ellos apuntaban primero, sería prueba suficiente. Ese fue su movimiento impensable.
Ofrecer su pecho y dejar que el mal mostrara su rostro a la luz del día para que todos lo vieran. Ahora, en este pueblo fantasma, quería lo mismo. Una historia limpia que incluso los cobardes repetirían mañana. Le dijo que respirara despacio porque el pánico hace temblar las manos y las manos temblorosas fallan oportunidades que aquí importan. A lo lejos volvieron los cascos y la línea de polvo se alzó otra vez, la noche se apretó alrededor de ambos. Apagó una linterna, dejando una encendida, porque una sola promesa atrae a los codiciosos como moscas al azúcar. Ella tomó su puesto, cuchillo listo, oídos abiertos, y recordó las historias de su pueblo sobre esperar a que pasen las tormentas. El pistolero revisó su cilindro y susurró, cuando silbe, te mueves, y no mires atrás en absoluto, chica. Ella asintió y respondió, no lo haré. Y en ese momento la trató como a una compañera adulta en la guerra. El primer jinete entró en la calle riendo, luego se detuvo porque el pueblo vacío se sentía vigilado y su risa murió fría. Un segundo jinete siguió y el líder se quedó atrás, escaneando ventanas, y la trampa comenzó a cerrarse con cada paso. En el salón, el pistolero llevó 2 dedos a sus labios, y ella supo que el silbido venía ya. El primer jinete pasó junto al banco y las tablas crujieron bajo sus botas mientras el líder miraba desde la carretera, esperando que la chica se mostrara sola esa noche. Un segundo hombre se acercó a la puerta del salón y el pistolero lo dejó acercarse porque la distancia hace valentía y la cercanía hace verdad en un pueblo como ese. Cuando el jinete alzó su rifle, el pistolero silbó una vez y la chica cortó 2 riendas en el callejón. 3 caballos se encabritaron, arrastrando pánico a la calle con rapidez. Los disparos rajaron la madera y los hombres gritaron órdenes contradictorias. Entonces el pistolero disparó 2 veces y la amenaza más cercana dejó caer su arma, mirando las manos vacías en shock. El líder maldijo e intentó reagrupar a su gente, pero las ventanas oscuras le mentían y cada puerta parecía ocupada por otro cañón invisible. Desde la esquina de la cárcel, una figura delgada se tambaleó y la chica sintió que el pecho se le apretaba porque era su hermano, manos atadas, rostro hinchado de vergüenza. El líder lo empujó hacia adelante y ladró que una deuda trae colateral, luego ordenó a la chica rendirse o ver su propia sangre traicionarla en público. Ella salió despacio, manteniendo las palmas abiertas, y el pistolero no la detuvo, porque ese era el momento que había prometido. Cuando el mal se muestra primero ante todos los ojos. Miró a su hermano y dijo que la había vendido por cartas, luego le pidió que hablara claro para que los hombres a su alrededor oyeran la verdad que más les gustaba. Sus labios temblaron y confesó. Y esa confesión rompió la historia del líder porque los cobradores no recogían honor, robaban una vida para demostrar poder sobre los débiles. El pistolero habló al fin, diciéndole al líder que soltara su arma, y prometió no ahorcar, no torturar, solo llevarlo fuera con miedo, marcado en la memoria para siempre. El líder se rió, pero su risa sonó fina porque había perdido caballos, perdido control y visto a la chica erguirse. Aún así apuntó a ella por despecho. Antes de que el gatillo se rompiera, la chica arrojó arena y el pistolero disparó una vez, no para matar, sino para romper el agarre del líder, y el arma cayó al polvo frío. El silencio cayó. Luego el pistolero avanzó, tomó el cuchillo del cinturón del líder y dijo a los hombres restantes que llevaran a su jefe a casa y que nunca volvieran a esta frontera. Le empujó una cantimplora a las manos del líder y dijo, vivir con cobardía lo castigará más que una tumba, porque cada pueblo sabrá lo que pasó aquí por el luto. La chica vio a su hermano caer de rodillas, no lo abrazó ni lo golpeó. Simplemente se dio la vuelta y eligió el camino con el hombre sin nombre desde entonces. A la mañana el pueblo fantasma volvió a quedar en silencio, salvo por los cuervos y un viento lento. El líder y sus hombres se alejaron cojeando, llevando su orgullo como una caja rota. Su hermano quedó sentado en la tierra y ella lo dejó allí con sus propias decisiones. En la cresta le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y el pistolero mantuvo la mirada en las colinas fronterizas. Respondió. Los nombres se entierran. Luego le ofreció las riendas como un hombre que ofrece respeto. Ella le dijo que no era el pago de nadie, y él asintió como si hubiera esperado oírlo.
Cabalgaban al sur al principio, luego al oeste, siguiendo rumores de bandas, diputados corruptos y campamentos que compraban miedo barato. Algunos pueblos los llamaban forajidos. Otros los llamaban ángeles, pero nunca se quedaban mucho. Por la noche él le enseñó a leer huellas, y ella le enseñó canciones antiguas sin palabras. Si la justicia era un fuego, la llevaban con cuidado, y la llevaban juntos. Entonces dime, amigo, cuando el mundo se pone duro, ¿huyes o te quedas? Y así comenzó su rastro.